Y vamos allí a Lucas al capítulo 22. Y como anuncié al principio, vamos a tener dos mensajes en este texto, de versículos 21 al 38. Hemos leído ya el pasaje en la mañana, así que vamos de frente a la exposición del mismo. Padre, venimos a ti con agradecimiento esta mañana para pedirte tu bendición sobre nosotros. Al abrir ahora las Escrituras, concédenos entendimiento. En ellas sea todo para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy, basado en este texto y el siguiente mensaje, lo he titulado Superando los obstáculos contra el plan de Dios. Superando los obstáculos contra el plan de Dios. Nos encontramos, recuerden por favor, nos encontramos aquí en el aposento alto. Nos encontramos la noche del jueves. Nos encontramos con el Señor Jesús y los 12, incluyendo Judas, que estaban participando de lo que llamamos la última cena. Es un tiempo cargado de enseñanzas. Las horas precedentes a la cruz fueron sumamente cargadas. El Señor Jesús aprovechó al máximo las pocas horas que quedaban antes que Él fuese crucificado. Ninguno, excepto el mismo Señor, tenía claro que solo a unas horas Él estaría colgando de un madero. En los versículos 21 al 38, Lucas nos presenta una serie de obstáculos que se presentaron contra el plan de Dios y ante los cuales Dios obró soberanamente, superando y anulando todo obstáculo que se presentó contra su plan. En medio de todo el drama de la cruz, el Señor Jesucristo deja en claro que nuestro Dios es soberano y con poder obra en todo para que se haga su santa voluntad. Y lo que quiero hacer ahora es darles el bosquejo de lo que van a ser los dos mensajes. Primeramente vamos a ver 4 obstáculos que se presentan contra el plan de Dios. Y dicho sea de paso, estos mismos se repiten una y otra vez a través de los años. 4 obstáculos que se presentan continuamente a lo largo de la historia, aún ahora en este tiempo, que se presentan para llevar a cabo el plan de Dios. Se presentan en contra del plan de Dios. Y luego vamos a ver las 4 formas en las que el Señor Jesús supera y anula todo obstáculo y hace que su plan triunfe. ¿Ok? Vamos a ver, esto va a ser parte del segundo mensaje, cómo el Señor Jesús supera y anula todo obstáculo y hace que su plan triunfe. Así que procedamos por favor a identificar los 4 obstáculos. Lo primero que quiero hacer es que identifiquemos cuáles son los 4 obstáculos y cuáles son los riesgos potenciales que ellos presentan. En primer lugar, el primer obstáculo lo podemos llamar los enemigos encubiertos. Los enemigos encubiertos. Versículo 21 dice: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Leyendo pues los versículos 21 y 22, sabemos que el Señor Jesús se está refiriendo ¿a quién? A Judas, efectivamente. Judas, como hemos ya estudiado, él ya había hecho su jugada. Él estaba solo esperando el momento para hacer saber a los líderes judíos dónde y cuándo podrían arrestar al Señor Jesucristo. La traición del Señor Jesús vendría del círculo cercano a él. La traición vendría de entre los 12. Y sabe, esto siempre toma por sorpresa a los hombres. La traición de alguien o la hipocresía de alguien en el grupo de creyentes siempre toma por sorpresa al resto, pero nunca toma por sorpresa a Dios. Lamentablemente, en todo tiempo siempre se encuentran personas que, como Judas, fingen ser del Señor.
pero que tarde o temprano se manifiestan tal cual son, tomando por sorpresa a los creyentes. Pero por cierto que nunca toma por sorpresa a Dios. Mientras yo pensaba en esto de aquí, me venía a mente la historia que escuché de Charles Templeton. No sé si alguno de ustedes ubica el nombre Charles Templeton, pero estoy seguro que sí van a ubicar el nombre de Billy Graham, ¿cierto? Casi todos, pienso, han escuchado de quién es Billy Graham. Probablemente aquel evangelista vivo aún, que ha sido usado por Dios por más de medio siglo para presentar el Evangelio a millones de personas, y siendo ciertamente miles de miles las que han profesado fe en el Señor Jesús en algunas de sus cruzadas en todo el mundo. Bueno, resulta lo siguiente, que Charles Templeton hizo una profesión de fe a los 21 años de edad. Esto fue en el año 1936. E inmediatamente después de haber hecho una profesión de fe, empezó a evangelizar. Para el año 1946, 10 años después, estaba por formarse lo que hasta el día de hoy es conocido como Youth for Christ, este ministerio de Youth for Christ. Y es allí donde entonces Billy Graham empieza a trabajar con el recién formado ministerio de Youth for Christ y también Charles Templeton. Y ambos empezaron a trabajar juntos, participando de cruzadas, incluso trabajaron juntos en unas cruzadas en el continente europeo, llevando el Evangelio. Aquellos que estaban en aquel tiempo veían que el que era probablemente el que iba a ser el evangelista más grande era Charles Templeton, mucho más que el mismo Billy Graham. Pero para el año 1957, aproximadamente 21 años después de haber profesado fe en el Señor Jesús, él declara ser un agnóstico. La palabra agnóstico significa, bueno, no sé en realidad si Dios existe. Y luego, en el año 57, declara abiertamente, después de un periodo de tiempo, declara abiertamente de que él ya no solamente era un agnóstico, sino que llega a declararse como un ateo. Dios no existe. Esto sacudió al mundo evangélico, pues para ese entonces, como les digo, ya Billy Graham era visto como uno de los evangelistas más grandes del siglo XX. Y Charles Templeton estaba junto con él en todo este tiempo. Eran considerados probablemente los dos evangelistas más grandes, pero uno, hasta el día de hoy, claramente se ha mantenido fiel y firme al Señor Jesús. El otro, eventualmente, se descubrió que en realidad no tenía una fe genuina, que en realidad su fe era como la de muchos, en todo caso, que lamentablemente profesan solo de labios para afuera que son creyentes, pero sin embargo eventualmente su incredulidad sale a relucir. Él muere en el año 2001, nunca arrepintiéndose, y más bien habiendo escrito en el año 95 un libro titulado Mi despedida de Dios, en la cual él deja en claro y por escrito a la posteridad las razones por las cuales él decía que no podía creer en Dios y en Jesucristo. Así que tenemos pues nosotros acá el primer enemigo. Tenemos a los enemigos encubiertos. Y estaban dentro del círculo cercano al Señor Jesús, y en todo tiempo, muchas veces dentro de las congregaciones mismas, hay individuos que se comportan como este hombre Judas, o como Charles Templeton, o como muchos otros a través de la historia, que son enemigos encubiertos. Profesan fe, pero no son creyentes. Dicen ser, incluso participan, pasan por el bautismo, se hacen miembros de la congregación, piden participar en ella, pero en realidad internamente no han creído en el Señor Jesucristo.
Así que este es el primer obstáculo, los enemigos encubiertos. Pero encontramos un segundo obstáculo contra el plan de Dios. Encontramos un segundo obstáculo, y estos son los amigos del Señor Jesús, pero que son egocéntricos. Los amigos egocéntricos. Versículos 23 y 24. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quiénes son ellos? Son los apóstoles. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de los apóstoles sería el mayor? Y acá pues vemos en los versículos 23 y 24 a los 11. Judas es el enemigo encubierto, pero ahora los 11, estos sí son creyentes, pero estos son los amigos de Jesús, pero son los amigos egocéntricos de Jesús. Son los amigos egoístas de Jesús. Y ellos también se presentan como un obstáculo. Estos 11 se presentan por su egocentrismo como un obstáculo para el plan de Dios. Miren, si recuerdan, en medio de las palabras sombrías que el Señor Jesús compartió con ellos, habiéndoles dicho que Él sería entregado, habiéndoles dicho que Él entregaría su vida en sustitución por la de ellos, durante esa velada ellos tuvieron una contienda entre sí para ver quién sería entre ellos el mayor o el líder. ¿Quién de ellos sería el mayor? El lenguaje de Lucas no permite establecer si esta disputa entre ellos se suscitó al principio de la cena o si es que se suscitó en algún otro momento. Probablemente si fue al principio de la cena, cuando recién llegaban, como antes se los he enseñado, las personas del tiempo de Jesús, cuando iban de invitados a una cena, y acá el que invitó a esta cena fue Jesús, él era el anfitrión. Entonces Jesús tenía la posición central, era una mesa como un cuadro, ¿ok? Y entonces el Señor Jesús se sentaba, por decir así, a la cabecera de ello. ¿Ok? Y aquellos, como era costumbre del Medio Oriente de aquel entonces, el siguiente que se sentaba a la derecha era considerado la persona más importante para el anfitrión. La segunda persona más importante era la que se sentaba a la izquierda. La tercera persona más importante era la que se sentaba a la derecha del que se sentó a la derecha. Y así sucesivamente. Entonces, los que se sentaban hacia el final eran considerados, de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, como las personas menos importantes para el anfitrión. Así que, si esta disputa acerca de quién de ellos sería el mayor tomó lugar al momento de llegar a la cena, probablemente entonces ellos estaban disputando para ver quién se debía sentar al lado del Señor Jesús. De repente era eso. No lo sabemos en realidad. O de repente puede ser también, ya que Lucas no es específico de cuándo tomó lugar esto. Les recuerdo, Lucas no nos dice las cosas necesariamente en cronología, ¿ok? Mateo y Marcos son los más cronológicos de los evangelios. Lucas es más temático, él agrupa cosas para hacer sus puntos, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser también de que esta disputa entre ellos, a ver quién sería el líder, puede haber sido después de ellos expresar si era uno de ellos el que traicionaría al Señor, ¿cierto? De alguna forma quizá empezaron diciendo, Señor, soy yo, pero soy yo el que te va a traicionar. Y ellos mismos quizá puede ser que haya continuado la cosa así. No, yo jamás podría hacer eso, no. Pero de repente Juan... Y Juan dice, un momento, yo no, pero de repente Tomás, pues ¿te acuerdas lo que tú dijiste? ¿Te acuerdas lo que tú pensaste? ¿Te acuerdas? Ah, no, pero... Y Tomás dice, pero un momento, ¿por qué yo? ¿Y qué de Simón? Y entonces, de haber ido todos al principio, de haber dicho, Señor, ¿soy yo el que te va a traicionar? De pronto, en defensa probablemente cada uno de ellos de sí mismo, empezaron a decir, no, yo no puedo ser porque tú sí tienes la pinta, o tú sí tienes esto o aquello que te puede hacer a ti el traidor. Yo siempre supe que tú eras así.
Y entonces empezó entre ellos a ver quién sería el mayor, el que no traicionaría a Jesús, y por lo cual incluso ellos eran mejor unos que los otros. En realidad no lo sabemos, no se nos dice, pero lo que sí se nos dice claramente, y no solamente Lucas, es que en medio de esta cena, una cena donde Jesús tenía un espíritu sombrío, estaba pues cargado, sumamente cargado de todo lo que iba a acontecer, en medio de todo ello, ellos se ponen a discutir para ver quién de ellos sería el mayor. El punto es que Lucas incluye este recuento de la disputa entre ellos, y esto lo presenta como un obstáculo para el plan de Dios. En este episodio, los amigos del Señor Jesús muestran que en ellos habían aspiraciones mundanas, deseos mundanos, perspectivas mundanas, y que no reflejaban en nada la actitud que había en el Señor. Una actitud que por 3 años el Señor buscó que enseñarles, no solamente en palabras, sino con ejemplos. Y tengan presente lo siguiente, porque es que esto es un obstáculo contra el plan de Dios. ¿Por qué? Porque acá Jesús se encuentra ya a escasas horas de ir a la cruz, y a escasos días de enviarlos a ellos a predicar el evangelio a todo el mundo. En otras palabras, el plan de Dios, la siguiente fase del plan de Dios, era contar con ellos como los encargados para que ellos llevasen el evangelio. Ay, 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 ay. ¿En quién te estás apoyando, Jesús? ¿Con quién estás contando? ¿Con gente tan egoísta? ¿Con gente tan egocéntrica? ¿Y sabe qué? Esto se repite en todo tiempo. Nuestro egocentrismo se manifiesta incluso hoy en día también. Se levanta como un obstáculo para que el plan de Dios se lleve a cabo. Pero bendito sea el Señor, que como veremos, Dios mediante el siguiente mensaje, Él sabe cómo anular aún a sus amigos egocéntricos, cómo evitar que eso sea un obstáculo para que su plan se lleve a cabo. Identifiquemos al tercer obstáculo. En este caso, el tercer obstáculo es Satanás. Satanás. Versículo 31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Y acá vemos pues a este tercer obstáculo. Este es el mismo Satanás, y indudablemente que no es exclusivamente Satanás, sino que él, en ayuda de todos sus demonios, continuamente está desarrollando esta obra de obstaculizar. Él busca que obrar para destruir nuestra fe. Él busca que obrar para destruir nuestra fe. O en otras palabras, como lo menciona el libro de Job, él lo que busca es mostrar cuán falsos somos tú y yo. Eso es lo que él busca. Él busca mostrar cuán falsa es mi fe en Dios. Que mi fe solamente como en lo que él dijo de Job. Ah, claro, Job confía en ti, Job cree en ti porque tú le has bendecido mucho. Y lo mismo que Satanás dijo de Job es lo mismo que dice de ti y de mí. Ah, claro, Juan te sigue porque tú le has bendecido, porque tú le has dado salud, porque no ha pasado mayores problemas, porque tiene estabilidad en su trabajo, porque todo le está yendo mejor que a la mayor parte de gente. Así pues cualquiera puede ser tu seguidor. Así pues cualquiera busca que serte fiel. Pero tócale. Y en este caso, Satanás pidió por Pedro. Y ¿sabes qué? Vemos aquí que el Señor advierte a Pedro que Satanás ha pedido por él. No es algo que en el caso de Job, el pobre no sabía nada, ¿cierto? Si usted lee el libro de Job, vemos de que Job estaba totalmente en desconocimiento de lo que en realidad estaba tomando lugar. Pero aquí el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido por ti y quiere zarandearte como a trigo.
El lenguaje usado acá de zarandearte como trigo es un lenguaje bastante vivo, es picturesco, tiene toda una imagen detrás de ello. ¿Sabe? En el tiempo aquel, cuando se tenía el trigo, lo que se hacía era para separar la paja del trigo, para que quede el grano y luego el grano pueda ser molido. Lo que se hacía es que habían, por ejemplo, si es que eran las mujeres las que se encargaban de limpiar el trigo, golpeaban el trigo, lo golpeaban violentamente, lo golpeaban, cosa que por efecto del golpe se vaya rompiendo la paja externa y se vaya quedando ahí. Entonces luego la mujer lo que hacía es que tenía en un tazón grande el trigo y lo levantaba con la mano así, lo tiraba hacia arriba y soplaba, con la finalidad que el viento, aquella paja que había sido suelta, se llevase la paja y el grano cayese en el recipiente. Ahora, si lo hacían en una forma, ya los varones, por ejemplo, ponían el trigo a veces en un contenedor más grande afuera y con un trincho pues levantaban así el trigo, y como se ponían en zonas donde corría viento y con el mismo efecto, para que cuando caiga en el golpe vaya soltando la paja, pero aquella paja ya suelta, cuando volviese a tirarse hacia arriba violentamente, entonces el viento se llevase la paja y cayese el grano solo. La idea es la de ser sacudido violentamente, o la mujer tirando así, como dándole a su marido, no, la mujer tirando así, ¿no? Para que se separe la paja del grano. Y entonces el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te va a zarandear. Satanás te va a zarandear. La idea es que Satanás pide por Pedro, pues cree que Pedro no sería sino solo paja. Eso es lo que él piensa de Pedro. Pedro no es trigo, Pedro es pura paja. Y recuerda una vez más, esto se presenta como un obstáculo. ¿Por qué? Porque en la soberanía divina, en este plan maestro, y póngase a pensar usted en esto, en este plan maestro, la evangelización del mundo, de esta comunidad en este tiempo y de nuestros alrededores, Dios nos las ha encomendado a ustedes y a mí. ¿Qué les parece? A nosotros nos lo ha encomendado. Y de por medio entonces está de que el plan de Dios se lleve a cabo por medio nuestro. Por medio nuestro. ¿Debiese Dios de confiar en nosotros? No somos egocéntricos, como hemos visto ya, y no está el diablo continuamente haciéndonos tentar para obstaculizarnos, y no somos tan prontos como para caer, no somos tan débiles. Pero sin embargo, mire usted que Dios le ha placido en su plan eterno contar contigo y conmigo para llevar a cabo la evangelización ahora, en este tiempo. Pues no nos corresponde a nosotros hablar de lo que fue hace 50 años o lo que va a ser de acá 100 años. Nos corresponde hablar de nuestro tiempo, del que Dios nos ha dado. Así que Satanás pide por Pedro. Él cree que Pedro sería paja, que su confianza en Jesús es falsa en realidad, y que bajo la presión suficiente esto se haría manifiesto. Si le pones suficiente presión, vas a ver cómo Pedro se va a dar la espalda, te va a dar la espalda. Ser zarandeado pues como trigo es pasar por una prueba severa. Y sabe, esto Él lo va a hacer con cada generación de creyentes. Vas a ser zarandeado, voy a ser zarandeado en mi fe. Vas a ser zarandeado en tu fe. Vas a ser probado. Y el Señor lo va a permitir. Ahora, ¿por qué Pedro? Es interesante poder ver acá, ¿por qué Pedro? Pues estamos hablando acerca del plan de Dios para entender también lo que pasa aún en nuestros tiempos. Bueno, parece ser que ya para este momento era claro, es evidente que Pedro se perfiló como aquel desde el principio que iba a ser el líder, el vocero de los 12. ¿Ok? Y entonces la mira de Satanás era estratégica. La mira de Satanás era estratégica. Corta al líder y el resto cae también. Corta al líder y el resto cae. Y recuerden lo que acabo de decir. ¿Quiénes serían los que llevarían el evangelio?
Pedro y los apóstoles. Si Pedro cae al zarandearse, o al ser zarandeado por Satanás, los otros también caerían y no quedaría el grupo de gente inicial para propagar el evangelio. Sería un obstáculo para la propagación del evangelio. Así que, ¿quién hubiese quedado para llevar el evangelio a Israel y al resto del mundo? Eso es justamente lo que el libro de los Hechos hace, enfatiza al decir que una vez que el Señor Jesús resucita y que viene el Espíritu, Pedro y los discípulos, los 11, fueron a predicar el evangelio. Así que sabemos pues de que esta treta de Satanás no tuvo resultado. Ahora, es digno de notar lo siguiente, que la advertencia hecha por el Señor a Pedro y la respuesta que Pedro dio manifiesta la debilidad que había en Pedro. Autosuficiencia por ignorancia de sí mismo y de sus debilidades. Este era el problema con Pedro, este era el punto débil de Pedro. Y esto era algo que Satanás sabía. Satanás estudia a las personas. Los demonios estudian cómo tú eres, cómo hablas, cómo te conduces, qué es lo que te hace gritar, qué es lo que te hace ponerte deprimido. Él conoce, él te estudia. Satanás, alguien dijo en alguna oportunidad, es un psicólogo. Es un psicólogo. Él analiza a la persona, él ve a la persona, él estudia a la persona, él ve qué es lo que hace que muevas tu dedo así o tu otro dedo así. Él te conoce y luego empuja las teclas para hacer justamente lo que él desea que tú hagas. Así que Satanás había estudiado a Pedro, había visto cómo Pedro era el impulsivo, cómo era el que primero abría la boca, cómo era el que más hablaba, cómo era el fuerte de personalidad. Él sabía todo eso, lo había estudiado. Y dijo, yo sé cómo puedo hacerlo caer a él y cómo puedo hacer caer a todos junto con él. Pero es interesante la respuesta de Pedro, cómo Pedro ignoraba estas cosas. Pedro era una persona autosuficiente por ignorancia de sí mismo y de sus debilidades. Es más, cuando usted lee la respuesta de Pedro, mire lo que le dice Pedro al Señor. Versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Usted sabe lo que eso es? Lo que Pedro quiso decirle, dice, Señor, tranquilo, tú no te preocupes por mí. Es más, yo estoy aquí por ti. Yo voy a estar contigo. Te aseguro que no tienes nada que preocuparte de mí. Por el contrario, tú puedes contar conmigo. La jactancia de la autosuficiencia por la ignorancia de las debilidades que uno tiene. Qué confianza en sí mismo, qué ignorancia de parte de Pedro. Es evidente que no se conocía adecuadamente en lo que respecta a sus debilidades por el pecado que está en él. La pregunta obvia es esta, ¿no es así también con nosotros? No nos jactamos muchas veces, no, de mí jamás puedes, jamás, que yo haga tal cosa, jamás. Que yo haga esto, jamás. Yo jamás haría una cosa así. Oh, cuán poco nos conocemos, cuán débiles en realidad somos, cuán propensos somos a la carne, cuán débiles somos y cómo esta jactancia no es buena, no es buena, porque nos lleva a sentirnos seguros de nosotros mismos. El mundo continuamente alimenta ese pensamiento. Confía en ti mismo, confía en ti mismo. Tú puedes, confía en ti mismo, confía en ti mismo. Cree en ti mismo. ¿No es eso lo que el mundo dice todo el tiempo? Y algunos mezclan este mensaje como si fuese cristiano, ¿ok? Y lo presentan entre lo que supuestamente es la palabra de Dios. No. Yo no confío en mí mismo. No. He pasado suficientes veces el haber tropezado, el haber caído, el haber fallado a mi Señor,
como para pensar que debo confiar en mí mismo, o en mi determinación, o en mi fuerza, o en mi habilidad, o en mi conocimiento, o en algo. Por el contrario, soy débil. Y necesito recordármelo continuamente, porque la tendencia en nuestra jactancia orgullosa es la de pensar: eso conmigo jamás. Y sin embargo, ¡pum! Si alguno cree estar firme, dice la Escritura, terminen ustedes el versículo: mire que no caiga. Ninguna jactancia así lleva a un final feliz. Ninguna. Cuarto obstáculo, un mundo hostil. Finalmente, identifiquemos aquí el cuarto obstáculo, un mundo hostil. Versículo 35, ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Y qué es lo que iba a tomar lugar? Que el Señor Jesús iba a ser apresado y que iba a haber el rechazo de la nación por medio de sus líderes y la turba que se iba a juntar ese día cuando Pilato le presenta y dice: ¿qué haré con este hombre? Ya que Pilato dijo: él es inocente. Pilato dijo eso: él es inocente. ¿Qué haré? Ya lo he golpeado, ya lo he mandado ya a que le den de latigazos. Ahora los voy a soltar. No. Crucifícale. ¿Y sabes qué, amado? Esa es la respuesta del mundo. Por lo general, algunas veces expresado con indiferencia solamente, algunas veces expresado más abiertamente con animosidad, con palabras, algunas veces expresado en acciones concretas de buscar que físicamente dañar a otros que están trayéndoles el Evangelio. Pero es en general un mundo hostil. Es en general un mundo hostil. Durante el ministerio del Señor Jesús, cuando Él envió a los discípulos a visitar las poblaciones de Israel, llevando el Evangelio, ellos fueron provistos. No tuvieron necesidad de tener absolutamente ninguna provisión junto con ellos. ¿Por qué? Porque donde iban eran bien recibidos. Pero ahora las cosas cambiarían radicalmente. El Señor ya no estaría físicamente con ellos y la respuesta del pueblo para con el Señor sería una y otra vez también experimentada por sus discípulos, por sus seguidores a través de la historia. El Señor les anticipó esa misma noche que el mundo incrédulo aborrecería a los seguidores del Señor a través de los siglos, pero lo dijo para que ellos y nosotros supiésemos de antemano y que no nos sintamos sorprendidos. ¿Cómo es que la gente nos trata así? No nos debemos de sentir sorprendidos por ello. Juan, el capítulo 15, versículos 18 al 16:4, es la parte más extensa de esta enseñanza. ¿Se recuerdan que les he dicho esto? Del capítulo 13 al 16 son todas estas enseñanzas que tomaron lugar esa noche. Y en el 15:18 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto es parte de lo que el Señor Jesús les enseñó esa noche. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. ¿Ok? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, si por otro lado, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto entre ellos, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
Por esto es, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Sí? El Señor lo dice de antemano, se los dijo a ellos y a nosotros también de antemano, para que no tropecemos, para que no nos sorprenda. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora que tomen lugar, os acordéis de que ya os lo había dicho. Me encanta esta enseñanza, porque hay veces hay ingenuidad en la parte de muchos dentro de la iglesia evangélica cuando escuchan que el Señor Jesús les ha llamado a evangelizar y piensan que esta obra de evangelización va a ser sin obstáculos. Por el contrario, van a haber obstáculos de enemigos encubiertos. Van a haber obstáculos dentro del mismo cuerpo por nuestro egoísmo. Va a haber el obstáculo de Satanás tratando de hacernos caer. Y va a haber el obstáculo de un mundo hostil. Ante todos esos obstáculos, nosotros en realidad somos totalmente impotentes. Nosotros mismos somos impotentes. O sea, ¿cómo puedes tú descubrir al que nadie puede descubrir? Solamente Dios le conoce. ¿Cómo puedes tú batallar contra Satanás? ¿Hay fuerza en ti o en mí como para batallar? ¿Cómo podemos vencer nuestros propios egoísmos y nuestros orgullos? ¿Cómo podemos convencer a un mundo hostil que por ejemplo, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, cada vez está más abiertamente mostrando su hostilidad? Y hostilidad es, la palabra es definida como ser contrario a, o hasta el punto de ser abiertamente un enemigo. ¿Okay? Cada vez este mundo, este tiempo donde vivimos, esta sociedad, se está mostrando ser más abiertamente hostil contra el mensaje del Evangelio. Entonces hay ingenuidad por parte de muchos. Entonces ahí es donde se equivocan con qué remedios poner en práctica para solucionar todo eso. Y entonces dicen, bueno, para no crear entre nosotros divisiones, bajemos la enseñanza de la palabra doctrinal. O para no caerle mal al mundo, pues aceptemos algunas cosas del mundo, practiquemos algunas cosas, seamos más como ellos, así nos van a aceptar más. Todas estas cosas, aunque son bien intencionadas en su origen, en realidad son soluciones erróneas. La solución en realidad las va a dar el Señor. Él mismo nos va a mostrar cómo es que Él supera y anula todos los obstáculos y hace que su plan triunfe siempre. Siempre. Y ahí es ahí donde nosotros entonces tenemos que tomar ánimo para enfrentar todos los obstáculos. ¿Y sabe qué? La aplicación va a ser que en realidad en cualquier obstáculo que se presente en la vida, vamos a venir a la conclusión final. A la final de todas, Dios siempre tiene todo poder soberano para conquistar, para anular y para evitar que un obstáculo le haga frente a lo que es su expresa voluntad. Así que nosotros la semana siguiente que nos reunamos, el siguiente domingo yo no voy a estar presente, estaré con ustedes con mi corazón desde el Perú y estaré con ustedes ahí, pero físicamente no estaré con ustedes, pero si es la buena voluntad del Señor, el siguiente domingo sí, y ahí vamos a ver cómo el Señor obra. Y les adelanto para que ustedes puedan ir pensando, primeramente, invalidando los planes de los enemigos encubiertos, habiéndolos incluido dentro de su plan. En segundo lugar, enseñándoles la nueva perspectiva de un líder siervo, llamándoles a que imiten su ejemplo y animándolos con una promesa de recompensa. En tercer lugar, rogando por los suyos. Y finalmente, usando los recursos provistos por Él al cuerpo de creyentes. Esas son las 4 formas en las que Él va a contrarrestar cada uno de los 4 obstáculos. Vamos a orar. Padre, venimos a ti esta tarde agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, que ante los obstáculos para llevar a cabo la obra de evangelización, tú tienes una solución
divina para todos y cada uno de ellos. De forma que no es que no van a haber obstáculos, no es que en la vida, que en el mundo vamos a vivir una vida sin aflicciones, sin obstáculos, sin problemas. No, esa no es la respuesta tuya. La respuesta tuya es que siempre tú triunfas, siempre tú vences, porque tú sabes cómo manejar cada obstáculo de forma que anulas e invalidas cualquier fin que un obstáculo presenta y terminas haciendo siempre tu santa voluntad. Eres maravilloso, Señor. Eres admirable. Una vez más nos postramos delante de ti, delante de tu sabiduría, delante de la grandeza de tu poder y de tu soberanía. Qué bueno es saber que hemos dado nuestras vidas y nos hemos ligado de toda nuestra alma para contigo. Qué bueno es saber que somos totalmente aceptos en el amado, en el Señor Jesús. Y qué bueno es también proclamar ahora, Padre, que si hay alguno entre nosotros que no tiene esta bendición en su vida, que pueda hacer la suya si hoy se arrepiente y pone su total confianza en tu Hijo Jesús. Obra tú por tu Espíritu, tráele a la convicción de que esto es lo que él o ella necesita, sea que sea un niño o sea un adulto. Obra tú para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, si alguno entre ustedes quiere poner un fin a quizá la duda de si es del Señor o no, por favor, gustoso, me quedo un rato más aquí esperando para conversar con usted. No se vaya de acá si usted no es de Cristo. No se vaya sin primero, en realidad, venir y hacer las paces con Dios, de reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo.